Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Cinco y 34 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Recibimos en esta tarde a Andrés Navarro García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a alcalde por el Distrito Nacional. Buenas tardes, qué bueno tenerte aquí en este lunes. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes acá, para mí es una gran oportunidad. Sí. Andrés, mira, sabemos que tú fuiste de lo que estuviste trabajando, prácticamente el coordinador de lo que fue la consulta del PLD de finales del año pasado, que eligió, bueno, como, no digamos que candidato, pero sí como la figura. Candidato virtual. Candidato virtual a llevar a la presidencia de la República a Abel Martínez. Digamos que su principal contendor en ese momento era Margarita Cedeño. Vemos a Abel ya integrado en lo que es un proceso, no de campaña, pero sí de recorrido de todo el territorio nacional. Vemos Francisco Javier García, que incluso es su jefe de campaña. Sin embargo, hasta ahora, la gran ausente que uno no ha visto, Margarita Cedeño de Fernández. Quiero iniciar con ese tema. ¿Cómo está la situación con Margarita? Buscando tal vez una unidad, o pensando en lo que debe ser una unidad del PLD. No, precisamente hoy más que nunca estamos unificados en torno a la figura del compañero Abel Martínez como nuestro virtual candidato presidencial. Y precisamente la compañera Margarita Cedeño, que ha estado ya muy activa en las reuniones del comité político, está programando también todo su trabajo territorial. Nosotros hemos estado definiendo un proceso de construcción de este proyecto de nación que Abel Martínez estará presentando al país, y eso implica mucho diálogo territorial en las provincias, en los municipios. Esos diálogos estarán encabezados por el compañero Abel Martínez, pero también estarán participando en recorridos a veces conjuntos, otras veces paralelos, para ganar tiempo la compañera Margarita Cedeño, el compañero Domínguez Brito, nuestro jefe de campaña Francisco Javier García, nuestro secretario general, y también nuestro presidente del partido, Danilo Medina. Pero yo no he visto ninguna foto, ninguna declaración de ella. ¿No sería bueno como para que la gente que está confundida como nosotros, que creemos que no está ella? No, porque todo es lo que se ve. Porque tú me estás hablando detrás del trabajo de campo, pero ¿no sería más fácil convencer a la población de que están unidos si se toman una foto, una declaración? Porque acuérdense que uno programa las entradas y las acciones conforme a los tiempos. No necesariamente todo sale al mismo tiempo. Y ahora ustedes han visto que paulatinamente han comenzado a salir altos dirigentes del partido en estos recorridos, de manera que se genere como una especie de avanzada en el recorrido que estará haciendo también nuestro compañero Abel Martínez. Y en esa ruta está el presidente Danilo Medina, está nuestro secretario general Francisco Javier, estará Domínguez Brito, estará Margarita Cedeño y así otros altos dirigentes del partido. Porque lo que está exhibiendo el PLD es lo que es una organización propiamente dicha, no solamente una persona. Y la garantía que tiene el país de que el PLD se ha transformado y ha fortalecido su cultura organizacional, su sentido de equipo, de pertenencia, para darle garantía al país. O sea, estamos acostumbrados en una cultura política donde el culto a la personalidad, el que sea una figura específica, es lo que va a determinar si se está trabajando o no. En el que el PLD hemos demostrado que además de brillar las figuras, que es natural, está todo un andamiaje de un equipo de trabajo. Así que el concierto de estas figuras que hemos estado mencionando estará paulatinamente en el escenario nacional. Excelente. Andrés, buenas tardes. Hola, Soraya. Tenerte con nosotros. Un gusto realmente estar contigo también. Yo a la distancia, gracias a la tecnología, pero aquí honrada de que estés con nosotros esta tarde. Y yo quiero entrar a propósito de tus aspiraciones a la alcaldía por el Distrito Nacional. Recientemente, nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, dijo que la capital era un completo desorden a 2 años ya de gestión. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan que tiene Andrés Navarro para administrar ese desorden que ella denuncia o que ella nos hace saber? O mejor dicho,
cuál es el plan para componer ese desorden. Bien, Soraya, precisamente la alcaldesa parece que ella siente lo que sentimos todos los capitaleños cuando salimos de nuestra casa, el hartazgo por el desorden cotidiano. Y esto no solamente se manifiesta por el caos del tránsito, también el desorden en los usos de suelo, en el uso del espacio público. Esto hay que atenderlo con urgencia y emergencia. Es una de mis grandes motivaciones como arquitecto, como urbanista, como planificador urbano, como político y específicamente como capitaleño, de asumir el reto de dirigir. ¿Cómo es? Con experiencia ya dentro de la... Así es. Entonces, por eso es que en nuestro proyecto de ciudad hacia la alcaldía del Distrito Nacional hay un componente que es lograr de Santo Domingo una ciudad bien organizada. Para esto es urgente formular como prioridad a uno un plan de ordenamiento territorial. Ya tenemos, en diciembre pasado se aprobó la ley de ordenamiento territorial y usos de suelo del país que sirve de marco. Ahora lo que nos toca y me tocará a mí como alcalde es impulsar el plan de ordenamiento territorial de aquí, de la capital, que son 3 realidades en la capital. Tenemos la circunscripción número 1, que están los sectores fundamentalmente medios, altos de la ciudad y que tiene una estructura más formal. Pero tenemos la circunscripción número 3, donde están los barrios populares, que implica otras acciones de ordenamiento territorial, y así la circunscripción número 2. Entonces, vamos a abordar temas normativos. La ciudad tiene que estar normatizada en todos los ámbitos, desde el malecón hasta el río Isabela, desde el río Sama hasta el Luperón. Pero también tenemos que definir en ese plan de ordenamiento territorial las acciones, los proyectos que le corresponden al ayuntamiento y proyectos de organización de la ciudad que le corresponden a entidades sectoriales, con las cuales estaremos coordinando. Ahora, lo que no es justificable es ir al ayuntamiento a quejarse. Del ayuntamiento lo que necesita es un alcalde que asuma el liderazgo, que asuma la vocería de los capitaleños con un trabajo constante, conocimiento, experiencia y también corazón puesto en nuestra capital. Bueno, yo con 30 años viviendo en el Distrito Nacional, siempre tengo la impresión de que no se ha avanzado, o sea, en ninguno de los gobiernos. Tú estuviste en una gestión del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo tú compararías las gestiones del PRM versus las versiones del PLD? Enormemente. ¿Se avanzó en esos tiempos del PLD? Déjame comentarte, en los años que el PLD estuvo dirigiendo, que en este caso fue con el alcalde Roberto Salcedo, el primer gran paso que se ha logrado en la ciudad es la descontaminación visual por la especie de arrabal que había en la ciudad con la publicidad exterior. Es que los cruzacalles no se han vuelto a ver en la ciudad de Santo Domingo, y son temas que a la gente al cabo del tiempo se le va olvidando, y a las nuevas generaciones no se dan cuenta cómo era la ciudad antes del PLD llegar a dirigirla. Pero también la recuperación y producción de espacios públicos que hoy en día no se ha visto. Hoy en día en estas gestiones del PRM lo que hacen es remozar lo que ya encontraron, pero no han agregado masa específica de espacio público a la ciudad, que va a ser una de mis prioridades. El arbolado urbano que tanto se fomentó en los periodos del PLD, hoy en día pues subyace en la indiferencia. Entonces nosotros lo que pretendemos es, con nuestro proyecto de ciudad, es recuperar muchas de estas políticas tan positivas que estuvimos desarrollando, pero también agregar muchas otras que aún faltan y que son necesarias para los retos que tiene Santo Domingo hoy en día. Andrés, hay 3 temas concretos que yo creo que la gente siempre le reclama a la alcaldía y que han pasado los años y que uno no le ve una solución y que a veces hasta piensa, no, es que esto no tiene arreglo. Y te voy a poner esos 3 temas y me gustaría tu opinión con respecto a ellos. Número 1, parqueos. Tenemos una crisis de parqueo. Número 2, drenaje pluvial. Vimos el 4 de noviembre, aquel Viernes Negro, cómo fue el caos total que hubo en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Perdón. Y número 3, el tema de la basura. Seguimos teniendo una ciudad sucia. Sí, pero vamos a responder esas preguntas luego de la pausa. Muy bien. Así que volvemos en breve.
Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Seguimos conversando con Andrés Navarro García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a alcalde por el Distrito Nacional. Las preguntas de Manuel, sí. el parqueo, la basura y el drenaje pluvial. Tremendos temas. En el primer caso, el de estacionamiento. Sin duda, el que una ciudad como la nuestra esté dotada de una buenos espacios de estacionamiento, una condición sine qua non para poder mejorar la movilidad en la circulación. Este es uno de los grandes retos que tiene la ciudad de Santo Domingo. Ahora, ¿cómo vamos a dotar de estacionamiento suficiente, especialmente en las zonas más densas de la ciudad de Santo Domingo? Eso no se puede hacer si no es bajo una estrategia de alianza público-privada. Es necesario, claro está, que el Estado dé el primer paso. El sector privado no va a dar el primer paso en materia de inversión de estacionamiento si no lo da el Estado, comenzando con el ayuntamiento en inmuebles que tiene disponibles, que pueden ser utilizados muy bien en lugares emblemáticos para poder hacer esto. Y por otro lado, para garantizar que un proyecto de estacionamiento en una alianza público-privado sea exitoso, es indispensable tener una normativa rigurosa para el control del estacionamiento en las vías. Porque si tú construyes un edificio de estacionamiento, pero después la gente se te estaciona en las vías y no ocupa el edificio, claro, entonces tu inversión se echa a perder, sea de pública, sea privada o sea mixta. Y si tú haces un centro comercial y no pones suficiente parqueo, que pasa muchísimo, o un restaurante y pones 3 parqueos. No, claro, entonces por eso hay un tema de permiso de suelo, ¿no? El control de los usos de suelo es clave, pero muchas veces tú puedes tener zonas que si tiene disponibilidad de parqueos públicos con paga, ¿no? Tú puedes entonces tener mayor flexibilidad en ese sentido. Lo que tenemos es que no tenemos edificaciones de estacionamientos públicos y además tenemos la flexibilidad de la escasez de parqueo. Por eso es que la opción, el paradigma no puede ser simple y llanamente optar por el parqueo en las calles, porque reduce la sección de circulación de las vías y entonces entorpece la movilidad. Por otro lado, lo que pasó el viernes 4 de noviembre, con la inundación que nos sorprendió a todos los ciudadanos de la capital, ahí hay 2 dimensiones que hay que abordar inmediatamente y es lo que voy a hacer cuando sea alcalde del Distrito Nacional. Por un lado está la complejidad de la ausencia de alcantarillado pluvial suficiente en la ciudad de Santo Domingo. Esto amerita unas inversiones que sobrepasan la capacidad de presupuestaria del municipio, del ayuntamiento, y por tanto implica coordinar con el gobierno nacional, con las instituciones de inversión en infraestructura para continuar un plan que ya se había comenzado, que es la construcción de los ductos norte-sur que permitan el drenaje de las aguas, como el ducto o el túnel que se construyó en la Núñez de Cáceres. Están calculados 6 ductos más que hay que construir. Y estas son megas inversiones que es indispensable que el gobierno nacional la haga, pero tiene que haber un ayuntamiento que empuje a eso, un liderazgo desde el ayuntamiento que pueda trabajar esos planes. Pero por otro lado, hay una dimensión del detalle, del día a día, que es el mantenimiento de la infraestructura que ya existe, que ya es una competencia propia del ayuntamiento y que se ha estado descuidando. Entonces me propongo establecer un sistema robusto de mantenimiento y de ampliación del alcantarillado ya existente, porque hay muchos lugares donde falta todavía construir invernales, es decir, alcantarilla, para facilitar el desahogo, el drenaje de las aguas. Y el tercer punto que señalaste es el del aseo urbano. En este caso, sí es cierto que hay zonas de la ciudad donde esto no ha entrado en crisis. Hay muchos barrios donde ya se fue de la mano el tema de la basura, de la recogida oportuna de la basura. Y también en otros barrios, especialmente de la circunscripción 3 y de la 2, y en algunos de la 1, se acumula basura en las esquinas por problemas, o ya sea de sincronización de la frecuencia o de la disposición en esos lugares con contenedores. Pero también el caso más bochornoso es lo que está pasando en la estación de transferencia. Andrés, tenemos una llamada Agrícolas. Antes que se caiga. Así es. Buenas tardes, ¿qué pasa, RD? Buenas tardes, José Jiménez de nuevo por aquí. Hola, hola. Adelante, José.
Señor Andrés, sí, gracias por responder la pregunta a Manuel. Yo iba con una de esas, pero entonces, basado en eso, dice que se empezaron, Roberto Salcedo duró 14 años Sí. en la alcaldía y también durante los gobiernos del PLD. Por ende, que es como yo no estoy ahora mismo, yo no me siento contento con el trabajo de Carolina porque ella está haciendo alcaldesa durante un gobierno de su propio partido. Sí. Entonces, básicamente Roberto Salcedo tuvo todas las oportunidades del mundo de crear, de que ese tema de los invernales y de lo que sucedió el pasado 4 de noviembre. Y entonces pregunto ¿qué lo diferencia a usted de Roberto Salcedo? No, por un lado, tengo la responsabilidad de reconocer todas las cosas positivas que se hicieron en el gobierno de Roberto Salcedo aquí en la ciudad, porque fui partícipe de eso. No en mi condición de alcalde, claro está, sino en mi condición de director de planeamiento urbano o secretario general del ayuntamiento. Pero de los valores agregados que dejó esa gestión, de lo cual me siento orgulloso y voy a defender, y cuando sea alcalde voy a continuar, es la recuperación, pero también la producción de espacios públicos. Que no hay un factor de mayor calidad de vida en una ciudad que la generación de espacios públicos de calidad. Y por otro lado, la recuperación y el desarrollo del arbolado urbano, que genera un ambiente mucho más sano, la limpieza total de la publicidad exterior y la organización de esto, el sistema de funerarias municipales, que especialmente para los barrios más precarios es cuestión de vital ese servicio. El desarrollo nunca visto de los bomberos del Distrito Nacional. En esas gestiones se establecieron la cantidad de estaciones de bomberos para que la ciudad no tenga que tener nuevas estaciones, sino más el reto de desarrollar a los bomberos. En materia de drenaje pluvial, fue un enorme programa de construcción de invernales, pero déjame decirte que si tú construyes invernales, lo suficiente invernales, y las administraciones siguientes a la tuya no le dan el debido mantenimiento, en poco tiempo carecen ya de vigencia, de funcionamiento. Por eso es que los invernales son una infraestructura muy susceptible de reducir su vida útil si no hay un sistema de mantenimiento continuo para que puedan funcionar. Ahora, en nuestro caso, vamos a tener un plan de ordenamiento territorial que sería algo novedoso. Mi responsabilidad como especialista precisamente en la materia, en planificación urbana, va a ser dotar a la ciudad de un sistema, de todos los sistemas de organización de la misma. Por ejemplo, en el caso del tránsito, de la movilidad urbana, es fundamental que en el plan de ordenamiento territorial no solamente se tome en cuenta la circulación de los vehículos, sino la organización de los usos de suelo, los horarios que se establecen para que se aperturen las diferentes actividades. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿por qué de lunes a viernes es insoportable el tránsito? ¿Y por qué el sábado comienza a mejorar y el domingo no hay problema de tránsito? Es precisamente por la carga que se genera de una población flotante que viene de la provincia todos los lunes a las 5 de la mañana y que se va del distrito de nuevo a la provincia de 6 a 7 de la noche. Entonces, todo esto tenemos que abordarlo para que podamos mejorar los diferentes sistemas de la ciudad y específicamente el de movilidad. Andrés, es inevitable tocar este punto antes de que el tiempo se nos termine. Sí. En las últimas horas, desde la semana pasada, la República Dominicana, todos los ciudadanos, toda la sociedad, enfrentó con rechazo el anteproyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso sobre la trata de personas y todo lo que este anteproyecto aparentemente escondía de fondo. La posición del canciller actual, Roberto Álvarez, defendiendo el anteproyecto. Hablo con Andrés Navarro, que fue canciller de la República, que tuvo una posición muy clara de defensa frente a organismos internacionales por el descrédito que hemos sufrido como nación y ante otras tantas situaciones, con posiciones muy firmes. De hecho, recientemente decía que el presidente Luis Abinader se había hecho el gracioso y que le había dado, vamos a decir en palabras mías, no tus planteamientos textuales, como que le había dado
mucha soga, le había soltado mucho la soga a los Estados Unidos al darle tanta importancia a las relaciones con los Estados Unidos. ¿Cuál es tu posición frente a esto que intentó someter o que sometió el Poder Ejecutivo, que se piensa volver a someter, adecuándolo, la posición del canciller, el rechazo de la ciudadanía? ¿Cuál es tu parecer, tu posición sobre este anteproyecto? Sí, Soraya, esto realmente ha sido un grave error, inaceptable, casi imperdonable lo que ha cometido el presidente Luis Abinader a someter este proyecto. Eso quiere decir que él está de acuerdo con lo que se está planteando en el proyecto o que él no lee lo que se somete de anteproyecto de ley. Ambas cosas son graves. Son graves las dos, cualquiera que sea el escenario. No es posible que hoy en día República Dominicana se ponga a discutir un tema de esa naturaleza con la situación que tiene el pueblo haitiano. Bajo ninguna circunstancia. Y yo no aceptaría, si hubiese responsabilidad en el Senado, que ese proyecto vuelva nueva vez allá. Ese proyecto debe quedar totalmente anulado, fuera de circulación, en un contexto como el que vive República Dominicana con respecto a Haití. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Navarro García, miembro del Comité Político del PLD, por estar con nosotros en esta tarde. Gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Así finalizamos. Parece que tendríamos un alcalde de lujo en Andrés Navarro. Ten la seguridad que así será. Bueno, y así finalizamos ¿Qué pasa, RD? Nos despedimos hasta mañana por La Roca 91.7 FM. Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.